Hola y bienvenidos al podcast ¿Qué demonios es la curaduría? Temporada 2. Hoy lunes 2 de septiembre a las 10 pasadas de la mañana estamos en Popayán con Clara, Julián y Lulú de No Más Metáforas en su casa taller comiendo pan de bono, ajiaco y con una puerta-ventana que da al bosque azul. Hoy vamos a hablar del trabajo en colectivo, cómo hablar con los árboles y mover las nubes con la mente, no metafóricamente, cómo curar y cuidar la tierra y la memoria. Soy Laura Vaquero, sigue y siéntese. Pues yo creo que podemos empezar primero como si se pueden presentar ustedes, quiénes son No Más Metáforas, quién es esta princesa y ahí vamos como hablando. Bueno, pues nosotros como les habíamos dicho, digamos, tal vez como ejercicio de presentación, digamos que parte de lo que hemos aprendido a caminar en esta experiencia que hoy es de trabajo, pero que antes no era de trabajo, y eso es importante para nosotros. Y es como que hay tal vez incluso algo en dejar de creer que esto es trabajo que nos interesa, ¿sí? Y en esa conversa que nos trae hoy, pues digamos les habíamos dicho que aquí tenemos unas hojitas de coca, ¿sí? Y parte de la relación y de, bueno, ahorita podemos hablar como de incluso las esculturas que ven aquí y todo esto, parte de un lugar en donde la planta tiene una conversación con nosotros que, digamos, no pasa por una proyección antropocéntrica de decir ella es una persona como nosotros, no. Ella es un ser que tiene una forma de conversación así como nosotros conversamos entre nosotros. Y parte de eso y de lo que hemos aprendido también de estar aquí en el Cauca y de recibirles hoy aquí, pues es la importancia de, digamos, no es redignificar, ¿sí? Porque la planta, no, digamos que ella sigue su camino y siempre lo ha seguido, ¿sí? Somos más bien nosotros los que estamos aprendiendo a cómo darle un lugar. Y en ese sentido y en ese espíritu, pues siempre que tenemos una conversación, un encuentro, les ofrecemos hojita de coca. Entonces, lo que solemos hacer precisamente para que la palabra esté acompañada, pues es, digamos, tomar algo de las hojitas, saludar, ¿sí? Y en esa medida, pues nos acompañamos de esta conversa. Así que si quisieran tomar, pues les invitamos, ¿no? Si no, no hay ningún problema también. Es bueno también, pues para mí, para nosotros, como colocar un poco una intención, ¿no? Y como pensar un poquito de por qué estamos aquí y como con qué tipo de resonancia, con qué intención venimos aquí y hacemos esa charla, ¿no? Tal vez podemos presentar un poco. Claro, entonces ahora sí un poco, digamos, ¿qué es lo que hacemos? Entonces pues yo me llamo Julián Dupont. Digamos que hoy día lo que hacemos es digamos, un proceso de vida, ¿sí? Hoy día lo que hacemos es un desaprender gran parte de lo que decíamos que éramos, ¿sí? Entonces por eso, digamos, a la hora de afirmarnos, podríamos decir efectivamente que hay una experiencia y un camino y un amor y un afecto por las artes, ¿sí? Que es lo que nos tiene aquí. Pero también hay una pregunta por abiertamente cuestionar, digamos, los ecos coloniales de la concepción estética sobre la que incluso yo recibí mi educación como artista, ¿sí? Y eso, digamos que tiene la fuerza y la relación en esta conversación que en el contexto del Cauca, pues nosotros estamos recorriendo con la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Sí, hay un proceso, digamos, de autonomía desde la pedagogía y una afirmarse, en ese caso, desde otro lugar a la educación, que es lo que también, digamos, que nos, en este caso, nos nutre y potencia incluso lo que podría ser una práctica en artes, pero también podría ser algo otro que eso, ¿no? Entonces, ese es un poco, digamos, como mi forma de presentarme, diría yo. Yo pienso que también es importante decir que No Más Metáforas como sale de un lugar nace de un lugar de afecto, ¿no? No era
solamente como una propuesta de trabajo en colectivo. Lo que pasa es que Julián y yo nos conocimos y yo no vengo del campo del arte, vengo del campo de la filosofía. Yo tengo mis peleas con la filosofía y con la academia, pero yo desde niña soy muy apasionada con la escritura, la lectura, y siento que también hay algo muy creativo en la creación de conceptos, ¿no? No encontré esa creatividad en la academia, pero hay filósofas y filósofos que me nutren y que nutren nuestro trabajo también, ¿no? Vamos a decir, escritores, poetas también, ¿no? Entonces, cuando nos conocimos con Julián venía del campo del arte, tenía una formación en arte y yo más bien de la pedagogía y de la filosofía, ¿no? Y venimos de dos contextos supremamente diferentes, con todas las complejidades que eso trae, ¿no? Porque, bueno, pues yo venía de Francia, mi papá es francés, mi mamá es de Inglaterra, Julián es de aquí, y cuando nos conocimos, pues yo venía aquí a Popayán y empezamos a decir, bueno, pues si hay que quedarse en el sí mismo, no vamos a lograr esta relación, porque somos de mundos diferentes, no hablamos el mismo idioma, no hacemos el mismo trabajo. Cada quien ya tenía su trabajo. Julián tenía su práctica de arte, yo tenía mi práctica de pedagoga y filósofa, y era, vamos a decir, imposible hacer relación sin tejer, sin un poco lo que yo estaba diciendo antes, pues perder un poco del lugar del yo, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿qué hacemos? Nos conocimos aquí, yo venía a Popayán, no hablaba español ni nada, los dos dejamos nuestras prácticas y venimos aquí a inventarnos un mundo juntos, ¿no? Y yo pienso que este esfuerzo que hicimos para quedarnos juntos y empezar a hacer una relación nutre realmente todos los procesos que hacemos, porque nunca es dado hacer una relación, porque ya no está hecha, hay que inventarla, ¿no? Y entre una persona y otra persona hay dos mundos, ¿no? Y uno puede ser de la misma cultura que uno no se va a entender porque venimos con percepciones diferentes, ¿no? Pero por eso es tan lindo y tan creativo trabajar en colectivo, porque yo no podría hacer algo y tú no lo podrías hacer si no lo hacemos los dos, ¿no? Entonces eso yo siento que también por eso que No Más Metáforas se vuelve algo muy, muy también vulnerable, porque han salido realmente de las dificultades, de los retos que nos han puesto la vida para lograr ser juntos, porque pues para Julián también cuando uno va a Francia de Colombia y todo como una pesadez colonial, clasista, y yo vengo con este legado, ¿no? Mi identidad está estructurada en eso, ¿no? Pero bueno, yo pienso, y para mí, para nosotros siempre es importante también de decir que sí, sale de un lugar supremamente de la cotidianidad. Por eso yo siento que podemos pensar muchas cosas conceptualmente en la teórica, pero si en el día a día no logramos pensarlo en los gestos del día a día, pues realmente no hay una línea clara entre lo que hacemos y lo que somos, ¿no? Entonces eso es un poquito también como salió eso de, pues empezamos a trabajar juntos, ¿no? Porque no había otra forma al final. Sí, y en eso digamos que como que esa articulación de tal vez incluso nos llevó precisamente, ya que estamos diciendo quién somos, digamos que nosotros nos denominamos No Más Metáforas, y ese tampoco fue no llegamos a ese nombre de la nada. De hecho a ninguno de los dos nos gustaba el nombre, pero nos pareció que tenía sentido, porque había algo en esa forma de relación que ahorita les podremos contar un poco más. Cuando uno hace un trabajo de medicina tradicional con una Tewala, que es pues un médico tradicional Nasa, por ejemplo, él está en constante alerta y conversación con, por ejemplo, una nube, ¿sí? Uh-huh. Y había algo de eso que cuando nosotros se lo contamos a nuestra familia, o incluso lo contamos en un simposio académico, o se lo contamos, es risible, ¿sí? Es como, ay, sí, no, pues es que, ¿sí?
qué ingenuidad tan bella, lo mítico, ¿no? Allá en el pasado, así se pensaba hace siglos, ¿no? Y hay algo de entender esa dimensión relacional para yo sentarme aquí y tener un lugar en donde sé que si esa nube llega, hay una incidencia entre mi cuerpo y que esa nube esté llegando, ¿sí? Pero son relaciones a las que dejamos de prestarle atención por tal vez la velocidad y como las nociones de establecer relaciones con otros puntos de interés, ¿no? Pero había algo de eso que a nosotros nos interesaba sumamente, era como, hombre, hay algo no metafórico en esa forma de pensar, ¿sí? O sea, yo no estoy hablando de un poema cuando estoy diciendo que estoy hablando con una nube, no es algo romántico y bello. Pues la poesía no tiene que ser romántica. Claro, por supuesto, pero sí, precisamente había un romper, digamos, con esa racionalidad de la representación en donde yo pienso esto, no, sí, hay todo un mundo bajo estas baldosas. También ¿sí? Es una proyección supremamente antropocéntrica la metáfora, ¿no? Es proyectarse sí mismo en lo que hay afuera, ¿no? Entonces no es un mundo de relaciones, ¿no? Y por eso entonces digamos que en medio, eso fue una mañana de pelea, pues deberíamos pensar en que sea esto. Y finalmente, hombre, No Más Metáforas tomó forma, digamos, desde ese, bueno, hay un lugar en donde convertirse en jaguar nunca ha sido una metáfora, ¿sí? Y entender eso para nosotros con una educación moderna, racista, clasista, que es, digamos, que la habitual en la fundación de todo Estado-nación, pues en últimas se escapa para eso y a nosotros nos interesa llevarnos hacia allá, ¿sí? a ese lugar en donde todos estos procesos de relación que, como decía, ¿sí? hay algo de la tierra debajo de estas baldosas que en últimas está ahí activa, tiene unas formas de relación, unas formas de activación, de señal de conversación, pero lo que nos levantamos y vemos pues es en últimas la plaza central con las iglesias alrededor, ¿sí? Entonces esa pregunta por estas otras formas de resonancia para resolver de una forma diferente el pensamiento no es metafórico en este sentido y lo que tú decías, como también lo que siento es que la poesía en este sentido como yo la entiendo no es algo metafórico, ¿no? Es un lugar donde uno siente que hay espacio, tenemos espacios de pensar y de sentir que salen de lugares del no binarismo, ¿no? De interrelaciones, y siento que la poesía nos trae a eso, ¿no? A este sentimiento que al final pues todo es interconectado, ¿no? Y si todo es interconectado no hay metáforas porque no hay proyección de una persona o alguien en algo, ¿no? Hay tejidos más bien. Y pues No Más Metáforas intenta fortalecer tejidos, yo siento. Hay una frase que ustedes decían ahí en la página web que es esas otras formas de tejer mundo o esas otras formas de tejer formas de hacer mundo. Y sí les quería preguntar un poco más sobre esa forma de relacionarse, digamos, con la One Creek que nos contabas, pero también parecía muy hermoso como esa conversación que ustedes plantean con esos otros seres sintientes, ¿sí? Cómo conversar con un bosque, cómo hablar con la nube, y ahí también desde el nombre de No Más Metáforas, lo que dices, como no es proyectarme y no es yo imponiendo como un lenguaje, sino esas otras formas. Entonces quizás sí me pueden contar un poco más como de ese relacionarse. Sí, también siento que hay algo también que nos interesa en como prácticas del cuidado, ¿no? Porque tejer entre mundos es también lo que vamos a decir, que la proyección siempre es una violencia, ¿no? Cuando yo me proyecto en algo o proyecto mi forma de ver, mi forma de sentir, siempre ejerzo una violencia. Y eso ha sido el pensamiento occidental, vamos a decir, ¿no? La proyección, el individualismo. Y además ahora siento que también, y tú podrías hablar más de la relación con la Wayne, pero en nuestra forma de ver la ecología desde un pensamiento occidental es problemática, porque nosotros sentimos que tenemos que resolver el problema que ya hemos creado. Yo siento mucho más que tenemos que no hacer al final, que tenemos que reinsertarnos en un tejido, ¿no? En vez de siempre pensar que tenemos que hacer cosas, que tenemos que imponer, que tenemos que solucionar, que ya hemos creado los problemas, también tenemos que pensar la solución. No, los mundos existen sin nosotros, ¿no?
Nosotros tenemos que entender nuestro justo lugar, yo siento. ¿Ah? Eso no significa no hacer nada, eso significa solamente hacer diferente. Y tal vez sí, puedes hablar un poquito de tejido de relación que estamos haciendo. Digamos, ya que estamos para conversar, yo creo que es importante, digamos, contextualizar un poco cómo emerge esa relación con la Huaín. Y en eso te podemos responder cómo tejer relaciones con todas estas formas de vida no humanas, que es algo que nos interesa. Digamos, la escuela que hicimos hace poco de residencia se llamaba como Humanos pero no solamente, ¿no? Es como eso nos gusta de cómo nos quedamos en definirnos más en el pero no solamente, ¿sí? En el estado de variación. Y eso nos llama inmensamente. Pero bueno, para contarles entonces cómo se gesta, digamos, todo ese núcleo de relaciones, decir que ahorita les podría mostrar, o sea, yo estudiando artes, digamos, habiendo nacido en Popayán, me era totalmente ajeno, pues, por poner un ejemplo, una planta de coca o una pregunta por lo indígena desde una noción que me atravesara, ¿sí? Entonces, no, el problema de lo indígena estaba lejos, ¿sí? Porque la afirmación moderna pasa por otros lugares de la colombianidad, ¿no? Esa resolución de la identidad, en el caso, digamos, de mi contexto, venía lejano de esa pregunta. Y en ese entender, digamos, bueno, yo estudiaba artes, en su momento empecé a tener una relación con la marihuana, con los hongos, pero digamos en ese sentido desde un lugar desde donde Occidente llega habitualmente a esas conversaciones, ¿cierto? Entonces, listo, desde círculos sociales o fiestas, o no desde una pregunta, digamos, que atravesara una complejidad que fuera más allá de esa, ¿no? Y en ese sentido empecé a consumir y consumir y consumir. Hablo de consumir porque en ese momento sí, digamos, era una relación más objetual, por decirlo así. Y en mi práctica de dibujo, yo empecé entonces, dibujaba obsesivamente, ¿sí? Fumaba muchísima marihuana y digamos que lo que yo hacía era pintar las paredes y los techos, o sea, era como que dibujos así como neuróticos, obsesivos, o sea, todo tenía que estar lleno y era una práctica así como sin cesar de eso. Y llegué al momento en donde dije, hombre, yo soy demasiado bueno, ¿sí? Yo no necesito seguir estudiando, ¿sí? Entonces como que había algo sí, como de la sobredimensión del ego ahí, del artista, digamos, y toda esta noción en donde me fui por ese lado, paré la carrera y básicamente después de unos meses mi familia no sabía qué hacer conmigo. Entré en estados, digamos, ya como neuróticos, en donde terminó la cosa, digámoslo así, fue básicamente toda mi familia decidiendo sacarme de la casa en camisa de fuerza, con 3 enfermeros así de 2 metros, con una inyección en el cuello, ambulancia, hospital psiquiátrico, unidad psiquiátrica del hospital como por, no sé, 4 o 5 días, y luego meterme a una casa, pues digamos, como un centro del loquero, yo le digo, pues, ¿sí? Entonces, después de eso, digamos que yo salgo de ese momento y bueno, o sea, nada, yo como que, entonces, drogas psiquiátricas, lo que quieras, pues, o sea, por meses yo, digamos que me embebí en drogas psiquiátricas. Y bueno, después de los años, el hecho es que una de esas drogas psiquiátricas me intoxica, ¿sí? Entonces, como que simplemente mi cuerpo ya era como que no más, ¿sí? Entonces es paradójico que siempre nos gusta apuntar eso, ¿no? Como hay algo de la cura de Occidente que es lo que termina realmente enfermándome, y eso es lo que en últimas me lleva bueno, entonces tuve como una hepatitis por intoxicación fármica, estuve como 1 mes y medio amarillo sin poderme mover, y en ese contexto conozco al mayor Luis Yonda, que es el médico tradicional de la comunidad Nasa. Básicamente mi compañera de la época estaba trabajando su tesis en ese momento con el mayor Joaquín Viluche, que es otro mayor con el que hoy en día seguimos trabajando también. Y él le dice, hombre,
lleve a su novio pues a que le haga una armonización el mayor Luis, porque parece que está muy mal. Y entonces listo, con Lucho nos conocemos, nos vamos, nos encontramos como a las 5 de la tarde y nos dirigimos hacia La Colina, que es la sede sur de la UAIN. Esto fue en el año 2009. Y esa noche entonces, esa tarde de hecho, entonces a eso de las 5 o 6 de la tarde llegamos allá, nos sentamos pues en 2 banquitos, él empieza a mascar coca, yo hasta como les digo, esa es la primera vez que yo tengo una relación digamos con la coca en donde la pongo pues en mi boca y el mayor entonces está en silencio por mucho rato y él está leyendo mi cuerpo en las nubes, ¿sí? Entonces pues listo. Yo ahí como que con el escepticismo normal, digamos, de qué es lo que está pasando aquí. Y bueno, el hecho es que iniciamos la práctica medicinal y a eso de las 12 de la noche, el mayor Luis me dice, hermano, o sea, llegó una nube blanca. ¿Sí? Cuando llega la nube blanca de una forma tan densa y llega al espacio y no se va, eso es como enfermedad pura y dura, ¿sí? Y él estaba como muy preocupado, llevaba como una hora intentando voltearla. O sea, básicamente entrar en relación con ese algo que se manifiesta para que se despeje. Y nada, y de repente él se da cuenta que yo estaba masticando y no escupiendo, sino ingiriendo. Entonces, ¿qué pasa? En momentos de ritual, desde la tradición de la comunidad NASA, uno mastica y escupe, que estás como haciendo que estás convocando una presencia, pero para que salga el sucio, le llaman, ¿sí? Yo lo que estaba haciendo era tragando y llevaba 6 horas haciendo eso. Entonces cuando él se da cuenta de eso me dijo, no, claro, eso es lo que está pasando, yo le voy a dar unas plantas para que usted vomite y va a ver que la nube se va de una. Entonces él tomó la planta primero, vomitó él, yo tomé planta, vomité y en un minuto la nube se fue. Entonces ahí es como que la primera vez que yo digo como que aquí hay algo que me excede, no entiendo qué es, pero hay una forma de relación que jamás había experienciado. Y después de eso, el mayor, digamos, sigue practicando su limpieza en la noche entera y a eso de las 5 de la mañana, o sea, fueron 12 horas ahí pues de mascar coca y bueno, hacer la armonización que le llama el mayor. En su momento él me dice, usted va a tomar este bastón, ¿sí? Y lo va a golpear con todas sus fuerzas en la tierra. Si cuando lo golpee aparece un trueno, es porque el trabajo está bien hecho. Si los truenos no reflejan, es porque tendremos que seguir haciendo el trabajo para que quede ya bien cerrado. Yo cogí el bastón, levanto con mis fuerzas, golpeo el piso y en ese momento cae un trueno, ¿sí? Entonces ahí de nuevo, es como que, ¿qué es esto? ¿Sí? Aquí, digamos que aquí hay una forma de relación, una forma de hablar las montañas, ¿sí? De hablar los cometas, de hablar todas estas formas vivas en conexión que atraviesan ese estar aquí humano, que me anteceden, me superan y que me llaman, ¿sí? Entonces, esto para significarles que es desde ese lugar, desde esa primera noche, digamos, que nos conocimos con el mayor Luis, que todo esta constelación se abre para nosotros y empieza a romper el cómo yo crecí, el cómo yo fui educado, el cómo mi imagen de la caucanidad y del Cauca dista de los mundos que milenariamente resisten, están ahí, han estado, y que desde una afirmación, digamos, habitual de ciudad y de identidad moderna, pues en últimas estaba ajeno a esa relación, ¿cierto? Entonces yo creo que, digamos, desde ahí inicia un poco lo que es toda esa constelación y pues no sé si tal vez tú puedas como ya contarles un poco de cómo recientemente eso ha venido... Sí, solamente antes quería apuntar algo. Como el proceso de No Más Metáforas nace en un lugar de, vamos a decir, de pensarnos desde un lugar de a veces no entendernos entre mundos. Es importante que los procesos que hemos venido desarrollando, co-creando con la UAIN y el CRIC,
salen también desde el lugar muy vulnerable que al final pues catalogamos en el mundo, vamos a decir, occidental como enfermedad mental, ¿no? ¿Por qué? Porque un no lograr encajarse en un mundo no significa que uno es un fracaso. Es solamente que a veces el mundo en que estamos habitando está tal vez más enfermo y nosotros a veces sentimos cosas que no encajan en este mundo, ¿no? Entonces es muy interesante pensar que desde la etiqueta que pusieron a Julián, que es enfermo, al final fue su puerta de entrada a otros mundos. Lo que digo es que a veces uno tejerse con otros mundos es un ejercicio bonito y también supremamente para mucha gente salvador, saving, como, Sí, pues, porque curador, digamos. Uno puede estar sufocando en su mundo sin a veces darse cuenta que hay otras formas de resolver la realidad y lo que es percibido como un fracaso en un mundo, en otros mundos es un don, ¿no? Entonces siempre por eso Nuevas Metáforas se volvió también una propuesta pedagógica para la gente que realmente no encajan en este mundo y que en ese tejer mundo se sienten que pues hay algo que yo sentía que es válido, ¿no? Que ya como en otra manera de vivir el mundo, siento que el lugar que yo sentía pues no es ajeno, ¿no? Bueno, por eso es tan importante esos procesos que nacen desde un lugar muy, pues sí, a veces de dolor también, ¿no? Entonces, en lo que estamos desarrollando ahora, empezamos a trabajar con la UAIN, la Universidad Autónoma, a través de un llamado a proyectos de la Universidad París 8. Lo que pasa es que París 8, eso es mi universidad, yo me gradué allá. Y Universidad París 8 es una universidad, vamos a decir, en el paisaje francés que tiene una historia contestataria, porque fue la universidad que fue creada después del Mayo 68, ¿no? Vamos a decir que fue una universidad, una apuesta pedagógica muy diferente en el paisaje francés académico, ¿no? Entonces había todos esos filósofos y filósofas realmente que estaban pensando cómo repensar la academia, ¿no? Y ellos abrieron una llamada a proyectos para como hacer trabajo colectivo, artístico. Y yo cuando venía aquí, Julián tenía ya todas esas relaciones con los médicos tradicionales, que por esas relaciones empezamos a trabajar con la UAIN, porque a este momento en la UAIN siempre hay médicos y médicas que trabajan, ¿no? Y ahí la tulpa, que es el espacio sagrado, siempre está cuidado por los médicos. Y en este momento, el mayor Luis Yunda, el que está amigo de Julián, era el cuidador de la tulpa en la UAIN. Entonces, por eso llegamos a la UAIN, vamos a decir, ¿no? A través de los médicos tradicionales. Y pensamos con Julián qué interesante sería hacer un proceso de relación entre la Universidad París 8, que está intentando repensar su pedagogía, o tal vez que ya sea desviada de su intención inicial, que era de hacer una pedagogía radical, con la UAIN, que al final tiene metodologías y pedagogías ancestrales que están totalmente ligados al sentir, hacer, pensar, actuar, que al final pues estamos totalmente, es como, no hay que hacer algo novedoso, es que esas pedagogías siempre han existido, solamente qué bonito sería hacer este lazo para que desde un lugar no violento, ¿no? Y con un cuidado muy extremo a todos esos paradigmas coloniales de hacer relaciones que los países europeos han tenido, ¿no? Pero cómo hacer un proyecto de relación entre esas dos universidades que sea diferente, ¿no? Que sea de un lugar de a veces no entendernos y ni siquiera hay que entenderse, ¿no? Es que a veces como no entenderse es mejor, porque significa que estamos respetando el lugar del misterio y de la opacidad de la otra persona, y eso hay que protegerlo, no hay que solucionarlo, ¿no? Entonces empezamos a hacer este tejido de relación, lo propusimos a la Universidad Indígena, y la Universidad Indígena hizo una investigación sobre la historia de París 8,
porque no es la misma que la historia de la Sorbonne, y dijo, de una, lo hacemos, porque esta universidad sí tiene relación con lo que aquí estamos haciendo. Y montamos con Julián y con un equipo de trabajo de la UAIN y un equipo de trabajo de París 8 un convenio interinstitucional para que profes de un lado al otro pueden empezar a viajar y a nutrirse en pensamiento y en acciones artísticas. Se llamó las alianzas esquizochamánicas. Exactamente, lo llamamos. Y eso fue el primer proceso pedagógico y artístico que montamos en relación y co-creamos con la UAIN y París 8. Las alianzas esquizochamánicas, que fue un tejido híbrido entre en línea y en presencial. En línea para los estudiantes de París porque era en el COVID, entonces no había posibilidad de viajar, y en presencial para las comunidades que están presentes adentro de la UAIN. Y al final, yo pienso que con Julián tenemos un poco esa filosofía en términos de los procesos, es de hold space. Sostener espacio, digamos. Abrir espacios. Hold it significa, no sé cómo... Como abrazar espacio. Abrazar los espacios y ver lo que pasa. Entonces invitamos médicos y médicas tradicionales a charlar con filósofos y filósofas, con fotógrafos contemporáneos, con un pedagogo de la UAIN, y a veces había choques, ¿no? A veces había conflictos, pero lo bonito era eso, y eso es como crear como esos encuentros y ver lo que pasa, ¿no? Y hicimos un tejido pedagógico de 12 sesiones, fue sobre 6 meses, no sé, fue como todo el tiempo, fue una cosa muy intensa, pero fue muy lindo. Eso fue el primer tejido pedagógico que hicimos, ¿no? Y después hicimos pedagogías de imaginación espiral. Tal vez puedes contar un poquito de eso. Sí, básicamente es como, digamos, desde lo que abrió ese primer proceso, básicamente seguimos articulando como lo que esa conversación genuinamente empezaba a abrir y a crecer, ¿no? Básicamente lo que hacíamos, por ejemplo, hablando un poco de curaduría, tal vez me adelanto un poco a la pregunta, porque en últimas era eso, o sea, nunca pensamos en, bueno, vamos a curar algo, nunca apareció el concepto de estamos haciendo una curaduría, ¿cierto? Era en últimas más un tejido de relaciones en donde esta intención, digamos, de articular esos mundos inconexos, pues aparecía. Entonces era eso, ¿sí? Invitábamos digamos, la primera sesión fue del el mayor Luis y nosotros, ¿sí? Precisamente haciéndole un poco también como honor a cómo inició esa conversación. Y recuerdo mucho que en esa primera sesión el mayor Lucho estaba sentado en la tulpa de la UAIN, que en últimas la tulpa es el, digamos, lugar ceremonial en donde se guarda el fuego para diferentes pueblos del Cauca. Y el mayor Luis decía, mira dónde estamos sentados, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen aquí una cámara y unos micrófonos, nos decía en ese momento, pero miren que desde la lógica sobre la cual nosotros operamos es desde la física cuántica, decía él. ¿Sí? Aquí hay un fuego, hay unas piedras, hay una paja, hay, digamos, todos estos elementos que están aquí son como grabadoras para nosotros. Ellos están grabando, ¿sí? Ellos están escuchando, ellos están registrando y están respondiendo, ¿sí? Y eso es el mundo, digamos, desde el que nosotros habitamos, ¿sí? Entonces, para nosotros recuerdo que eso fue siempre como una vuelta de hoja, ¿no? Como un giro inesperado ahí. Porque en últimas hay algo de ese romper con la dialéctica objetual de Occidente que precisamente abre una serie de relaciones increíbles, que va muy en la dirección de lo que les contábamos ahorita sobre lo que nos interesa también desde nuestro acercamiento hacia la estética, ¿sí? O sea, por ponerlo en un ejemplo, ¿sí? Es como si vas y ves una escultura modelada en cincel, yo qué sé, si vas y ves Miguel Ángel, la escultura que está allá en Florencia, esto es como, por supuesto que desde el canon estético occidental, lo que te enseñan a apreciar y desde la cual fue construida, es desde una perspectiva particular, ¿sí? Ahora, desde la perspectiva que se abre cuando tú empiezas a
dimensionar que hay minerales vivos, ¿sí? Que hay vegetales vivos, que hay... O sea, tu forma de relación con el planeta que estás habitando no pasa por el de un objeto o el de una definición, sino por tejidos vivos, pues te das cuenta que en últimas eso que tal vez desde la astrofísica se entiende cuando te dicen que una estrella está brillando en el cielo y ha tardado miles de años para que tú la veas en una noche, es como que a todos esos lugares podemos llegar desde la sorpresa y la belleza y la potencia de la ciencia en muchas ocasiones, pero nos es muy difícil llegar desde verdades tan prácticas y directas como las que habitan, en este caso, pues la visión de los pueblos del Cauca. Entonces, ¿cómo relacionarte con esa escultura de Miguel Ángel, Donatello, Rafael, yo qué sé, con ese canon estético sobre el cual hemos sido educados? ¿Cómo ves esa escultura cuando dejas de ver lo que estás viendo y empiezas a entender que hay una resonancia que tiene que ver con minerales vivos dentro de incluso esa fijación de la belleza, ¿cierto? Entonces, eso mismo, ¿cómo lo trasladas a un programa de educación en artes? ¿Sí? ¿Cómo ese paradigma sobre el cual, efectivamente, cuando tú escuchas hablar incluso ahorita cuando teníamos a los invitados de diferentes universidades, entonces decían como que qué interesante que hablan de estética y no citan a Alexander Borgarten, o yo qué sé, así es como que hay como una necesidad de agarrarse a esos marcos referenciales que hablan y tal vez no lo necesitamos. Totalmente. Ya. Sí. Yo siento que también el enfoque tiene que ser diferente. Y de igual, cada obra, cada cosa es un proceso, ¿no? Y siempre ha sido un proceso, pero el enfoque ha sido en el resultado, en la obra, en vez del proceso. Yo pienso que ya, eso ya lo hemos caminado y ya hemos visto que esa forma de experienciar el mundo crea muchos problemas. Yo pienso que aquí estamos intentando dar la vuelta solamente. Tal vez, pues, no hay piezas, hay procesos. Y ya, nos concentramos en los procesos, ¿no? Y también la idea curaduría en este sentido, pues, para nosotros tal vez nunca hemos pensado realmente esa palabra, pero tal vez significa solamente cuidar los lazos. Y eso. Y este trabajo de cuidar los lazos y cuidar los tejidos de generación es supremamente complejo, ¿no? Pero yo pienso que ya estamos listos para esta forma de hacer mundos en este sentido, ¿no? Y eso sin negar las estructuras sobre las cuales fuimos educados. Totalmente. O sea, a ver, es como que si nos hemos hecho, digamos, activaciones o exposiciones en una galería o en un museo, digamos, estamos siendo parte de una universidad, es como que todas esas estructuras siguen estando ahí, ¿sí? Ahora la pregunta es cómo, cuando vamos a visitar, por ejemplo, el Parque Arqueológico de San Agustín, nos damos cuenta que hay una importancia dada al recorrido desde una mirada expedicionaria, por ejemplo, ¿sí? Hay más interés en que esa incomprensión que hay desde incluso las instituciones que manejan estos complejos vivos le dan más validez a la mirada del experto sobre el tema que a lo que esas formas de vida abren, ¿cierto? Entonces ves que hay un mayor interés en el plinto y en la base de cemento, en donde han metido ahí y le han hecho un techito, o sea, es como que todo está cuidado desde el ímpetu en la mirada disciplinar. De nuevo, también vas al Museo del Oro, la forma de relacionarte con todo esto vivo no es desde una mirada relacional, sino desde un hace 500 años, ¿sí? En los pueblos. Entonces no hay un interés, incluso estatal, por darle un lugar a narrativas que nos pongan en cuestión para entrar en estados de variación, sino que en últimas queremos ser museo, ¿sí? Queremos ser universidad, queremos ser carrera, queremos ser disciplina, ¿sí? Y por supuesto que nosotros no somos, digamos, de decir, bueno, no, vamos a ya negar todo esto. No, es como caminar la herida de esos procesos,
pero sí en la intención y en el ímpetu de que eso nos va a llevar a ese algo que todavía no sabemos, ¿sí? Pero que sin duda alguna es como el potencial de imaginación hacia el cual queremos caminar. Sí, ya justo estamos entrando como en esa pregunta sobre la curaduría y nosotros sí pensamos la curaduría no como algo como, bueno, el curador en la galería en Bogotá, el espacio blanco, sino como eso de cómo hacer público y cómo hacer en colectivo. Y esa frase que ustedes decían de la recuperación de la tierra no es un museo, a mí me parecía muy hermosa, como eso es justo lo que es el punto, ¿no? Como cuál es la forma de, digamos, curar con ese juego de palabras, de curar y curar, como curar, cuidar la tierra, curar, cuidar un conocimiento ancestral, como unos lazos. Entonces, no sé si ustedes ya me han dicho que no se ven tanto en esa práctica como de curaduría, pero en esas otras prácticas del curar, como de lo curatorial, en tanto curar y cuidar. ¿Ustedes cómo han entrado ahí? Pues yo pienso que desde un lugar también pedagógico, vamos a decir, ¿no? Porque un poquito eso fue lo que hicimos con la UAIN en esa Escuela del Pluriverso Humanes, pero no solamente, ¿no? Es abrir un espacio para que todos esos lazos que ya estamos trabajando desde como pues 5 o 6 años ahora, tienen un espacio para expresarse y para también nutrirse, ¿no? Entonces yo sentí que es más bien como un abrir espacio y un cuidar los lazos y también un cuidar como los elementos que tenemos alrededor de nosotros también. Por ejemplo, eso de hacer como ese bienvenido con la hoja de coca, todo eso son prácticas al final que estamos como desarrollando adentro de una intención de abrir espacios que sea artístico, pero no solamente, ¿no? Pedagógico, pero no solamente. Al final lo que nos interesa es salir un poco de esas disciplinas tan como rígidas y hacer como lo que tú decías, lugares indisciplinados, ¿no? Más bien. Sí, digamos que ese tránsito, digamos, yo qué sé, hace unos años, por ejemplo, era muy habitual cuando, digamos, a uno lo invitan a todas estas estructuras imperativas de, yo qué sé, es como que el cubo blanco está ahí y el museo está ahí, la universidad está ahí, el pasaporte sigue estando ahí para viajar, así es como que todas estas cosas ahí siguen estando, ¿cierto? Y por mucho tiempo, digamos que se pensaba que tomar esas estructuras para hacer, digamos, esta especie de ready-made, ¿sí? Yo voy a tomar la estructura y voy a hacer con ella una cosa que va a significar diferentemente, ¿cierto? Por muchos años eso fue una estrategia válida. ¿Sí? La contranarrativa. Bueno. Sí, digamos, no, listo, yo tomo el celular que se inventaron y entonces lo vuelvo otra cosa. Bacanísimo. Y hay un campo exploratorio, experimental ahí que nosotros no negamos y que nos parece válido, ¿sí? Incluso trayéndolo un poco a la legislación, por ejemplo, sobre la naturaleza. Hoy día hay muchas constituciones, digamos, que se están abriendo campo hacia la defensa de los territorios, dándole derechos de sujeto, por ejemplo, a los bosques. Eso va un poco, diríamos, en esa lógica de hackear al sistema, ante lo cual, digamos, que sí, estamos de acuerdo y nos parece bien. Ahora, eso no quiere decir que tal vez digamos, como que el lugar de, al menos, la solución que nos gusta pensar sea un poco más compleja. ¿Por qué? Digamos que darle derechos de sujeto a los bosques no deja de ser usar una herramienta antropocéntrica, ¿sí? Entonces es como que el bosque ahora es vivo porque es tan importante como el humano, ¿sí? Es tan importante como yo y entonces voy a inventar una legislación para protegerlo y por eso lo protegemos ahora, ¿sí? Y hay esta cita tan increíble de Audre Lorde que siempre nos viene a mente cuando utilizamos estructuras problemáticas y que hackeamos la estructura.
al final, pues bueno, puede ser estrategias, pero nunca realmente nos van a traer a otro lugar. ¿Qué es esa cita? Nunca vamos sí, a... No. Juepuchica. Las herramientas del amo nunca podían desbaratar la casa del amo o algo así. Las herramientas ¿no? del amo Okay. nunca van a desbaratar Más o menos la casa del amo. Es que con las herramientas de una estructura antropocéntrica, racista, colonial, realmente hackeando y utilizando las mismas herramientas, nunca realmente podemos desbaratar las estructuras. Es the same as saying, no vamos a curar el patriarcado volviéndonos más patriarcada como mujer, ¿no? Como pueden ser estrategias temporales de emancipación, ¿no? Utilizar esas herramientas para hackearlas, pero realmente la idea es de, pues, ¿por qué tenemos que jugar el mismo juego? ¿No? Hay que inventar otra cosa y... No, y por eso mismo, digamos, partiendo de esa misma base, digamos que para nosotros es un reto de mayor imaginación, digamos, el tratar de llegar a nuevas herramientas, ¿sí? Sí. No tanto usarlas del amo, sino... Ahora, eso abre precisamente una complejidad otra, para traerlo entonces... por ejemplo, a lo que hablábamos de los dispositivos celulares con los que trabajamos, ¿sí? Digamos que el pensar lo artificial tiene una base muy simple para ser puesta en cuestión, y es de dónde vienen todos los minerales con los cuales hacemos todo lo que hace la infraestructura moderna. Eso no quiere decir que no vamos a invitar a un experto en inteligencia artificial a hablar en la UAIN, ¿sí? Hay sesiones increíbles de esa problemática y nosotros siempre abrimos, digamos, que ese espacio como pensar el problema, pero digamos que esas nuevas formas de llegar a la herramienta son más la dirección en la que nosotros, por ejemplo, estamos hoy día pensando hacer máscaras para soñar, ¿sí? Para reunirnos colectivamente y reunirnos a dormir, para empezar a ver cómo hay algo muy sorprendente en ponernos cascos neuronales y mover objetos a través de la robótica, pero resulta que no nos sorprendemos con cómo a partir de herramientas ancestrales ya hay una tecnología, digamos, implícita que está viva en estas tierras, pero que efectivamente tal vez ya no necesita del Ministerio de las Tecnologías y la Información para eso, ¿no? Sí. Entonces hay algo de pensarse en esa dirección que para nosotros, volviendo digamos un poco a retejer tu pregunta y partiendo de esa invitación, digamos, citando a Audre Lorde que hace Clara, es como ese juego lo podemos repetir con todo campo disciplinar, ¿sí? O sea, cómo pensar eso que llamamos arte o eso que llamamos curaduría, en ese caso, desde un lugar que no necesariamente tendríamos que apostarle a, digamos, la resignificación, a hacer el ready-made para volverlo otra cosa, ¿no? Sino que puede en últimas, de hecho, ser de entrada otra cosa, ¿sí? Otra forma de relación. Cómo en ese tejido de afectos y de resonancias podemos estar pensando otra forma de hacer mundo que no necesariamente tiene que, ¿sí? Ser el imperativo, digamos, sobre el cual en este caso la estética nos trajo. Y de nuevo, esto sin ser desagradecido, muchos amigos artistas me dicen como que, pero pues sos artista, ¿sí? O sea, lo que te ha abierto el espacio para hablar de todas estas cosas es el arte, como que sonas un poco negativo y desagradecido con el arte. Y no, ¿sí? O sea, en ese sentido agradecemos inmensamente y creemos que sigue siendo, en ese caso, una herramienta, ¿sí? que abre, ¿sí? Ser crítico es agradecer también, ¿no? Sí, sí. Eso no significa porque somos críticos, por ejemplo, cuando uno me dice, pero tú siempre criticas la filosofía, con todo, pero tú eres filósofa. Pero yo pienso que la mejor cosa que tú puedes dar a una disciplina, a una carrera, es ser crítico y creativo, ¿no? Y cuando hablamos de las herramientas, y no usar las mismas herramientas, y hay que pensar nuevas herramientas, ahí hablamos también de lo ancestral. Es que a veces uno piensa que hay que crear todo, que ya hay que inventar, innovar, que ya la academia ya hay que innovar otras formas de...
pero otras formas siempre han existido, ¿no? Solamente que este mundo del Estado-Nación, de todo lo que nos, pues que donde nosotros crecimos, ha tapado esos otros mundos. Y al final por eso estamos tanto trabajando con los procesos de las comunidades, es que esas metodologías y esas otras pedagogías siempre han existido, ¿no? Y pues las comunidades hacían arte ni siquiera utilizando la palabra arte. ¿Qué será si al final lo que pensamos como piezas o obras sean más testigos de formas de relación? Eso no significa que al final no hay una cosa que es, mira, que hay como cosa que podemos mirar, no significa que hay que destruir las piezas, pero que las piezas al final se podían volverse más un marcador del proceso, de la relación, como lo que al final uno va cuando va a San Agustín y ve esas piedras, pues esas piedras fueron hechas, ¿no? Pero al final hablan de mundos donde las piedras también son seres, no son objetos, ¿no? Entonces, tal vez, Julián, yo no sé, podrías hablar un poquito de cómo tú y nosotros, pero tú en este sentido, has repensado tu forma de acercarte al trabajo escultórico y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si... Empezamos y ¡boom! Sigan. De una. Bueno, no, yo creo que en esa misma lógica, digamos, de lo que nos estamos pensando, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con la UAIN, básicamente algo que empezó como una intención, pero que en todos estos procesos, digamos que siempre ha estado latente, y es cómo podemos pensar desde la UAIN la posibilidad de una maestría en esto que empezó como las alianzas esquizochamánicas, que luego ha tomado forma en pedagogías de imaginación espiral, que ahora fue humanos, pero no solamente. Y hemos llegado, digamos, como a una intención que nos convoca y tiene que ver con, digamos, por lo pronto, estamos como pensándonos en algo articulado como artes, pensamiento crítico y estructuras pluriversales, ¿sí? O tal vez simplemente estructuras pluriversales, ahí estamos como también estamos un poquito pensando el título de la maestría, ¿no? Pero va un poco, digamos, en la misma dirección a lo que hemos venido hablando, ¿sí? O sea, la complejidad de ir a caminar el centro de Popayán es que lo que ves, pues en últimas es, sí, una formación que responde, digamos, a influencias y puntos de identidad que vienen desde no una forma de relación con la casa que habitas, en donde tú puedes pensar que la casa está viva, sino que lo que ves son, en últimas, disciplinas, objetos, entramados de poder, y cuesta mucho más, ¿sí?, pensar en esas formas que habitaban antes de lo que hoy se emplaza como la Catedral de Popayán. Pues resulta que ahí había, antes de que estuviera eso, formas de poder que respondían también, digamos, a los habitantes de este lugar antes de la llegada de la colonización. Entonces hay algo sumamente rico de pensar como posibilidad de imaginación, que en últimas estamos intentando hacer es precisamente cómo estructuralmente se pueden pensar esos ejercicios desde lo que para nosotros ha sido un caminar, digámoslo así, la práctica escultórica, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido? Cuando en el 2020 empezamos a hacer las alianzas esquizochamánicas, los mayores de la Tulpa nos regalaron una planta de coca. Nosotros empezamos a dormir con la planta. Clara se ríe porque esto ya es como que es la forma que nosotros tenemos de contar la historia. No, ustedes la escuchan por la primera vez, pero esa forma yo la he escuchado como 1000 veces. Como Julián empieza siempre con la misma palabra. Y entonces, cuando nos regalaron la planta de coca, nosotros intuitivamente empezamos a dormir con la planta, ¿sí? Esto fue lo que hicimos, la trajimos a nuestro cuarto y empezamos a darnos cuenta que los sueños empezaban a ser afectados el día en que estaba la planta, a diferencia del día en que no estaba la planta. De esa lógica, dijimos, bueno, ¿por qué no creamos unas máscaras, ¿sí?, para poder poner las hojas de la planta dentro de las máscaras y empezar a dormir con las hojas?
Y entonces desde ahí digamos que se empieza a dar este ejercicio del soñar con las plantas, pero también del pensar, bueno, resulta que no es lo mismo cuando la producción, digamos, de esas máscaras se da en un textil sintético a cuando se da en un textil vegetal, ¿sí? Para poder tener la llanchama que está ahí, digamos que hace unos días nos la enviaron desde Leticia, pues efectivamente hay un tejido de relaciones, hay un tejido de haceres y un tejido de prácticas que no es el mismo a el ir a la tienda y comprar la tela cuando ya te la entregan. Entonces, básicamente ese mismo proceso es el que estamos de alguna forma u otra pensando hacia el cómo traerlo a la academia, hacia cómo traerlo hacia el museo, hacia cómo traerlo hacia la... Es como cómo ese resolver, digamos que eso que decía Clara, ¿no? Tal vez formas de relación hace que, por ejemplo, estos guardianes, digamos, que es como les decimos, que tenemos aquí, todos han venido del ejercicio, ya sea del soñar, ¿sí? Ya sea de, por ejemplo, muchas veces, y esto para no hacer, digamos, efectivamente la historia tan larga para Clara, Pues hágala, no hay problema. Ya. muchas veces cuando, digamos, bueno, en este ejercicio del soñar, todas estas formas, digamos, aquí hay algunos sueños de Clara y otros sueños míos, ¿sí? Y ya, por ejemplo, luego, en lo particular, digamos, por ejemplo, los cóndores estaban ligados, que son estos dos que vemos aquí, estaban ligados a un espacio que estábamos visitando como por un año, llevamos más o menos cada 3 semanas, porque estábamos haciendo un video con el Consejo de Mayores de la UAIN, y ahí Clara tuvo un sueño ligado a este espacio. Entonces hay como digamos en ese sentido una dignidad y una integralidad a lo que se te abre en el espacio del sueño, pero también a cómo le das lugar luego para traerlo digamos que al espacio del básicamente estar despiertos, ¿no? Entonces, ¿qué se muestra de eso que se trae y que se guarda también, ¿no? Es como que hay unas pedagogías del secreto ahí que también son muy importantes de situar. A mí me gusta mucho cuando Clara habla, ahorita puedes tal vez como de no sofocar el secreto, muchas veces es más válido que esa necesidad de mostrar, ¿no? Y en ese sentido, digamos, muchas de estos guardianes han venido de los sueños y luego lo que hacemos es que ya sea los llevamos a los lugares que se han soñado o por ejemplo, en el caso ahorita de una exposición que tuvimos en Bogotá, curada por una amiga y una artista que queremos y admiramos mucho, que es Juliet Morales. Ella nos invitó a participar a una expo y allá está el jaguar azul, por ejemplo. Entonces el jaguar azul vino de un sueño, ¿sí? Está lleno de hoja de coca y de hoja de toé. Luego, cuando estábamos haciendo el video que luego está en la exposición, pues estuvimos yendo con el jaguar azul a la cascada, digamos, de Puloló. Entonces, digamos que el que las aguas de la cascada estén bañando al jaguar azul hace que cuando visiten el espacio de exposición no están cargados, digamos, con meramente la reflexión creativa de lo que nuestras mentes están imaginando en el proceso, sino que estamos articulando territorios, estamos articulando también un proceso que tiene que ver con, por ejemplo, en la exposición esta de la que te hablamos, yo era tal vez, bueno, habíamos de hecho algunos artistas que no éramos indígenas tomando una conversación pensada o cifrada, digamos, desde lo indígena. Entonces, como hay un lugar con una inmensa potencia en el cómo hay una forma integral de hacer comunidad y también de trazar variaciones a la identidad sobre la cual hemos nacido que nos permiten afirmarnos hoy día en espacios como el de un entramado de conversaciones dadas desde la identidad indígena, ¿no? Entonces creo que ahí hay un ejercicio que es el que nosotros rescatamos como potencia y es nosotros estamos aprendernos a respondernos de una forma que no nos fue dada, con la que no nacimos. Entonces es un desaprendizaje cotidiano, ¿no? Al final, porque esas formas
nosotros crecimos en un lugar de la ciudad donde como, pues sí, no crecimos con comunidades y todo eso. Entonces, cada acercamiento a otros mundos es también una apuesta crítica al mundo donde nosotros, pues, es nuestro mundo al final donde salimos, ¿no? Por eso también, pues, no sé si quieres sacar, No, dale. por eso también eso del lugar al misterio y el lugar al respeto de la opacidad es muy importante, porque al final pues el pensamiento occidental ha sido una forma de borrar el misterio, de sofocar el secreto y de intentar volver todo inteligible, ¿no? Y transparente, ¿no? Hay algo muy interesante, por ejemplo, cuando yo hice una investigación, pues yo me acerqué un poco a los estudios de las personas two-spirited, ¿cómo se dice eso? Las personas de doble espíritu, digamos. Eso a mí me interesaba mucho porque pues había todo como estudios antropológicos sobre antropólogos y antropólogas que llegaban a comunidades y se encontraban con hombres, mujeres, mujeres, hombres, otras formas de expresión del género, ¿no? Y no entendían, ¿no? Y querían siempre saber cómo capturar un poquito esa fluidez en esa expresión, ¿no? Y cuando preguntaban a esas personas que eran doble espíritu, pues, pero ustedes son hombre, mujer, ellos decían, yo no necesito, yo me quedo en el misterio. Y hay algo tan incómodo para un pensamiento racional occidental en el misterio que me parece que eso es lo que tenemos que proteger, ¿no? Cuando nos acercamos a otros mundos, no vamos a entender todo. Y eso está bien, eso está bien. Cuando empecé a pensar los proyectos pedagógicos con la gente de París 8, la gente de París 8 y los franceses siempre llegan con millones de teorías antropológicas, millones de cosas que han leído sobre otras formas de vivir el mundo. Y yo también, cuando yo llegué aquí, tenía muchas teorías, todo eso. Y yo siempre intento decirles algo que ustedes se van a perder, ustedes se van a como equivocar. Y se van a dar cuenta que nada de lo que ustedes aprendieron van a servir a nada aquí. Y eso está bien. Es en este lugar de no entendernos que podemos empezar a hablar. No en el lugar de venir, ya, yo tengo similitudes, podemos hacer resonancias y... No, una relación tiene que salir de un lugar incómodo, porque esa incomodidad es también ponerse en riesgo. Y si uno no se pone en riesgo, al final... uno se queda en su zona de confort y no hace relación. Entonces yo y nosotros supremamente en nuestros trabajos pedagógicos siempre hablamos de este lugar del misterio y del secreto como, pues a veces es mejor no entenderse, ¿no? Hay menos violencia en el no entenderse y quedarse en esa equivocidad que en intentar resolver como lo que está pensando el otro, lo que está diciendo el otro. Y trabajar con la UAIN y con los médicos ha sido un trabajo de mucha equivocidad. A veces yo no entendía por qué el mayor no me respondía. Yo llegaba a ver al médico y quería hablar de no sé qué, un proyecto, y no me respondía el médico. Y yo me decía, pero ¿qué hice? Que en mi forma de entender el mundo, yo pensé, hice algo mal, yo fui grosera sin darme cuenta. Solamente que no, el médico estaba escuchando las señas para ver en qué como tal vez para decriptar mi intención, pero estaba escuchando, estaba hablándome en otro lenguaje que yo ni siquiera sabía que existía, ¿no? Y eso estaba bien, yo no entendí esa interacción. Y en todas esas equivocidades es al final un concepto, una palabra que utilizamos mucho en nuestro trabajo, es donde ahí se vuelve el trabajo creativo, ¿no? No, digamos, esa noción de equivocidad, la forma más bonita de explicarla es como cuando entendemos que tu forma de no entenderme es diferente a mi forma de no entenderte, ¿sí? Entonces, cuando entendemos que no nos entendemos, ¿sí? De diferentes formas, lo que compartimos es eso, ¿sí? Entonces ya
no hay una intención del diálogo desde el símil o desde el, bueno, vamos a buscar en qué nos parecemos o cómo, no, ¿sí? Y por eso, digamos, se habla mucho de digamos que las prácticas perspectivistas de la Amazonía, desde la estética del enemigo más que desde la del amigo, ¿no? O sea, cuando uno se sienta en una armonización con el Mayor Luis, o sea, es como que la nube que llega, ¿sí? O cada entidad, ¿sí? No es, digamos que no hay la necesidad o el afán de atraparla hacia hacerla un símil, pero tampoco quiere decir, ¿sí? Que todo es absolutamente armónico y bello en el mundo de la medicina tradicional, ¿sí? Es un mundo en últimas de ese encuentro de no saber, ¿sí? Cómo habla una nube, pero en últimas dilucidar que hay formas de entrar en relación. Entonces, y no ha sido fácil tampoco con relación a lo que dice Clara, porque muchas veces, y nos pasó recientemente una experiencia que fue, digamos, dura también y retadora, cuando desde las mismas prácticas de medicina, por ejemplo, parte de lo que nosotros estamos trabajando con plantas obedece precisamente a que estamos también expuestos, pero abiertos a que se dan conversaciones dentro de las comunidades con quienes trabajamos en donde dicen cómo es que esta gente que no tiene, básicamente son blancos de ciudad, ¿sí? Vienen aquí a trabajar con plantas y a decirnos que esto debe ser así o esto debe ser así. Para mi pueblo, decía un compañero, las plantas con las que ustedes trabajan son de sumo cuidado y no es algo de hacerlo, digamos que a la fácil, a la exótica, a la así. Yo sí tengo unos añitos de experiencia con plantas, entonces ya vengo a hablar con la potestad de ellas. Y nosotros estamos, de alguna forma u otra, conscientes y abiertos a que esas conversaciones difíciles hay que darlas, ¿sí? Y es en esos espacios en donde también en últimas se mide la veracidad de las intenciones, ¿sí? Entonces no fue fácil cuando en algún contexto como estos hemos sentido que también hay, desde la medicina se nos empieza, como dice, a tirar, ¿sí? Entonces nos han tirado medicina en contra, por ejemplo, y eso también es retador cuando no estamos, digamos, que acostumbrados a ese tipo, digamos, de conversaciones, pero también hay algo en empezar a entender esa dimensión, digamos, de relaciones, que es también afirmar no solo la intención, sino hasta dónde estamos convencidos, ¿sí? De que esta conversación que estamos teniendo con las plantas es absolutamente genuina y le creemos tanto que estamos dispuestos a, como dice Clara, a exponernos en ese sentido, ¿cierto? Sí, y también es importante tener esas conversaciones porque tampoco cuando uno empieza a trabajar con mundos ancestrales o con otros mundos viniendo del mundo de la ciudad, uno no puede negar todas esas problemáticas de poder, todo ese legado colonial, racista, que tal vez sin querer uno también viene con eso, ¿sabes? Entonces es importante que tejer relación con otro mundo sea también una apuesta muy crítica sobre su mundo. Uno no puede acercarse a los mundos ancestrales para solamente pues volver a su mundo como si nada, como uno al final. Por eso a mí me parece importante hablar de traicionar un poco su mundo. Eso es importante también, ¿no? Y lo que digo es que podemos empezar a hacer relaciones y hacer procesos pedagógicos de co-creaciones, pero viniendo de un mundo moderno, siempre tenemos que tener una apuesta muy crítica sobre nuestro mundo, porque si no se vuelve como, bueno, pues lo que pasó, por ejemplo, cuando fuimos a París. Vamos a tomar ese ejemplo. En un proceso pedagógico del convenio con París 8, fuimos con la delegación del CRIC a París, ¿no? Hicieron toda una semana de charlas y todo eso, ¿no? Y los franceses querían escuchar el chamán. Queremos escuchar el chamán, eso es lo que nos interesa,
todo lo que es político, todo eso, pues no, nosotros queremos el chamán. Bueno, el problema es que en Francia tenemos un pasado presente supremamente colonial, ¿no? Y abordar otros mundos sin poner en cuestión ese pasado presente muy colonial es supremamente problemático porque recrea dinámicas coloniales y dinámicas racistas, ¿no? Entonces vamos a escuchar el chamán, pero vamos a seguir viviendo, pues, vamos a decir, con todas las obras de artes que hemos robado de todos los otros mundos, pero bueno, los chamanes pueden venir a hablar, ¿no? Entonces lo que hicimos con Julián un poquito, y lo que siempre es nuestro camino, es decir, cómo podemos lograr que eso no pasa, que no se vuelve un ejercicio folclorizante donde la gente solamente va a escuchar y se nutren de forma supremamente también canibalista, ¿no? De otros mundos, aprovechan un poco porque están sufocando en su mundo y eso está bien, pero sin nunca ponerse en cuestión, y ya volvemos a nuestra casa y seguimos viviendo como siempre. No, eso no es, ¿no? Si estamos tejiendo lazos con otros mundos, tenemos que desaprender el nuestro, ¿no? Entonces, lo que hicimos con Julián es traer la delegación del CRIC a todos los lugares en París que son testigos del pasado presente colonial de Francia, ¿no? Y eso es una parte que no les gustó tanto a la academia, todo eso, pero para nosotros siempre ha sido nuestra apuesta, ¿no? Al final, cuando hacemos activaciones performáticas o que hacemos procesos pedagógicos, no podemos llegar de un mundo moderno sin ser supremamente crítico y vulnerable, ¿no? Es que lo que tú dices, al final, lo que dice Silvia Rivera Cusicanqui, es que todo el mundo vive en esa herida colonial, no hay que negarla. Hay que sentarse allá y hablar desde el dolor, desde esta herida, y empezar a hacer relación desde esta herida, ¿no? A mí me parecería importante ahora de hablar un poquito de las pedagogías de sueño colectivo, que eso realmente es, vamos a decir, la propuesta pedagógica que estamos co-creando con los mayores y las mayoras de las comunidades alrededor de nosotros. Y eso es un poquito también una forma de hacer pedagogía desde un otro lugar, a la racionalidad, ¿no? No sé si tal vez quisieras hablar un poquito me parece importante. Pero no sé si quieras que podemos hablar de eso contextualizado a una pregunta o... La mayoría de las preguntas fueron respondidas. Sí. O sea, eso fue lo más hermoso, como que respondían como las preguntas que yo traía como orgánicamente. Si quieren hablar ahorita como de la pedagogía en los sueños, de una. Dale, ¿por qué no de una? Digamos, ahorita estamos esperando a la siguiente luna llena para hacer el siguiente taller, y vamos a dirigirnos hacia una laguna aquí que se llama Pozo Azul, ¿sí? Digamos que Pozo Azul queda muy cerca al volcán Puracé, entonces todavía digamos que ahí llegan aguas termales, ¿sí? Y digamos que hay una forma de hacer tecnología para ponerlo, digamos, en traducción a cómo nos pensamos la artificialidad, que tiene que ver con todavía estar conectada, digamos, a ese tejido de relaciones del que les hemos hablado, y tiene que ver con la conversa entre lagunas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nos vamos a dirigir con un grupo, tanto de miembros de la Guardia Indígena como de miembros de la comunidad, hacia el espacio de Pozo Azul, y pues ahí vamos a estar precisamente haciendo, digamos, uno de los talleres de sueños colectivos, que básicamente es una extensión de eso que les contábamos ahorita, que empezó, o sea, nosotros al principio hicimos 2 máscaras para soñar con las plantas de coca, y después del tiempo empezó digamos, así como hicimos por varios meses el ejercicio de dormir con las plantas de coca, apareció también en su momento, a partir también de una amiga que admiramos y queremos mucho, que se llama Patricia Domínguez. Ella estaba haciendo un taller de dibujo, creo que era botánica decolonial, le llamaba ella. No dibujar las plantas, pero dibujar con las plantas. Sí. Y entonces, cuando nosotros estábamos en este sueño con las plantas de coca, entonces listo, tomamos una sesión con ella, y entonces ella nos invitó simplemente a tomar una flor
para invitarla, digamos, como a una de las sesiones. Y yo en búsqueda de la flor, pues encontré, digamos, una flor de la que llaman acá borrachero, ¿sí? Del floripondio que también llaman. Y entonces, a partir de esa sesión con Patricia, digamos que yo tuve pues una sesión de dibujo con la planta y quedé totalmente como tomado pues por la sensación, digamos, de lo que pude experienciar en ese dibujo. Y a partir de ahí, entonces, básicamente, al siguiente día teníamos una planta de borrachero, ¿sí? Durmiendo en el cuarto con nosotros. Que allí en la cama. Entonces ahí es eso, como por varios días hicimos eso, como que yo tomé la planta y la metimos en el cuarto y las flores pues quedaban así como encima de nuestra cama y ahí dormíamos. Y ahí surgen los sueños y después eso se vuelve un poco los trabajos, las formas. Eso es como, ahora se volvió como nuestra manera un poquito de trabajar, ¿no? Claro, pero digamos también lo que quería apuntar es que esa intención, digamos, que se abrió con la flor aquí, nos llevó luego a estar en la Amazonía, a tener, digamos, como en últimas una búsqueda por ese saber. Nosotros básicamente llegamos allá hablando quisiéramos conocer sobre prácticas del sueño y dimos con un trayecto de río adentro, hora y media, desde Leticia hacia el sur por el Amazonas, y llegamos a la comunidad Mocagua. Y allá nos dijeron, listo, como que está, pues, echando estos cuentos que nosotros echamos, y dijeron como que, bueno, ustedes, pues, parece que tienen como una intención que no suena, pues, un cuento, ¿sí? No más. Entonces, les vamos a invitar a conocer pues, a un mayor que trabaja con la planta para soñar que tenemos nosotros. Entonces nos decían, no, nosotros tenemos acá la planta del toé, y nosotros... ¿qué será eso? ¿No? Entonces como que súper emocionados nosotros como que vamos a conocer sobre una planta con tradición del sueño, y básicamente después de hacer todo el trayecto, cuando llegamos pues era la planta de borrachero, simplemente tenía, digamos, que otro nombre. Entonces eso fue también como una validación, digamos, de la planta está apareciendo, ¿sí? Es como, y los mismos mayores nos dijeron, bien, ¿sí? Eso... Entonces desde ahí, digamos, ahorita aquí en el patio de la casa nosotros tenemos nuestras plantas de toé y nuestras plantas de coca, y esas son las plantas con las que trabajamos. Digamos que hay una particularidad de esa conjunción entre la planta de coca y la planta de toé, es que en alguno de los sueños también aparecieron como unas formas. Digamos, era como una forma azul, negra y anaranjada en la que las plantas se empezaban a convertir. Esa forma es la que está ahí, digamos, nosotros la hicimos en textil ahí en la entrada, ahorita si quieren se las mostramos. Y en esa medida es como que hay una afirmación, digamos, en ese espacio de los sueños, en donde las plantas nos han respondido, nos siguen respondiendo, las cuidamos, las queremos y hacemos en aras también de cultivar, digamos, esa relación. Y nos hablan en el sueño, más o menos, ¿no? Y después la idea se volvió un poquito de traer este dispositivo para soñar y de hacer un ejercicio colectivo, porque lo que pasa es que siempre empezamos a hacer un ejercicio, una práctica ritual en nuestro cotidiano, y después la idea es que eso se vuelve un compartir, ¿no? Entonces Julián diseñó unas máscaras que están hechas para rellenar de hojas de coca, de toé, y nos sentamos, abrimos un espacio, puede ser en la tulpa, siempre los momentos son acompañados de un médico, una médica, entonces es como un trabajo también de co-creación y de cuidar un espacio juntos en este sentido, y de hacer un ejercicio pedagógico diferente, ¿no? Entonces, una invitación a soñar en colectivo, como también un proceso
de resistencia a un pensamiento racional, colonial, y de no interpretar los sueños desde un paradigma psicoanalítico, no sé cómo decir eso en español, pero la idea es de soñar juntos y después al despertarse hacer un palabreo donde cada quien, cada persona puede compartir lo que ha sentido, lo que ha visionado, lo que ha, tal vez a veces no sienten nada y eso está bien, no quieren hablar y hacemos un palabreo con todas las personas presentes. Y eso es lo que hicimos en la residencia UMAES, pero no solamente, ¿no? Invitamos había toda una semana de charlas, de muchos procesos de las comunidades y todo eso, pero había un momento del soñar colectivo y fue muy lindo, porque al final pues es reunirse en una tonalidad diferente, ¿no? Y quisiera como si las clases se vuelven más eso, ¿no? Como que tomamos en serio nuestros sueños, ¿no? Pero no en forma de quiero cumplir mis sueños, pero porque son otros lenguajes. Lo que pasa es que en el sueño, como dice el mayor Luis, nuestro ser va caminando, ¿no? Es que ya las fronteras de nuestros cuerpos se vuelven más porosas y tenemos más fluidez y podemos sentir, hablar con otros seres, con plantas, pero también con gente que ya no está. Entonces se vuelve un lugar también de otros lenguajes y que si tomamos eso más en serio, ¿no? Y cómo construir después nuestro despertar a raíz de nuestros sueños, ¿no? Sí, entonces pues nada, ahí estamos un poco en ese proceso. Ahorita estamos como de hecho esa llanchama que tenemos ahí es porque ya hemos sentido que las máscaras con las que venimos trabajando también como que habían encontrado una forma en algún momento y respondían como a esa necesidad y a esa intención, pero ahorita ya queremos hacer, digamos que otro tipo de máscaras que responden un poco como a la comprensión también de cómo hay una variación, digamos, tanto en digamos en ese sentido como articulación material del trabajo, pero también hacia la experiencia, digamos, que da ese dispositivo. Entonces esto para decir que no es que no nos estamos pensando en ese sentido, digamos, que en el aspecto matérico de una conversación, ¿sí? O sea, el proceso en ese sentido no es algo que es, yo qué sé, tan entendido como el proceso es lo único y todo el resto se niega. No. Sí es como, hay simplemente, digamos, una articulación de ese tejido de relaciones que es lo que cuidamos y a lo que le ponemos atención en esto que estamos haciendo. Así que, pues nada, ojalá por ahí en algún momento podamos invitarles a un taller de sueños colectivos. No, sería increíble. Yo creo que aquí podemos dejar por ahora, o sea, toca seguir conversando claramente. Y no, muchas gracias por recibirnos aquí en su taller. Gracias Clara, gracias Julián, gracias Daniel. Gracias Lulú. Y no, muchísimas gracias, ahí seguimos hablando y ojalá podamos como participar de esas actividades. Súper. Fenomenal, no, gracias por la visita y bueno, y saben que por acá, yo qué sé, cuando venir a escuchar a esta cantante. Este episodio fue posible gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La investigación y el guión son de Laura Vaquero, la edición y sonido de Santiago Agames. El diseño de la portada es de Victoria Mar Violeta Poldi, Valentín Ávila Mojica y Manuela Bella. Gracias especiales a Aidel Yangana por recibirnos en su hogar. Gracias también a todo el equipo del Semillero de Curaduría y a usted por sentarse a escucharnos. Chao. Ta.